Un cordial saludo para todos. Mi nombre, Alejandro Vela, soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. Dando continuidad a estas masterclass, es un gran gusto y un honor, pues, el día de hoy presentarles a Natalia Andrade. Ella es de Colombia, orgullosamente, y bueno, nos va a contar algunas cosas bien importantes. Esta es la masterclass número 275. Y bueno, sin más preámbulo, Natalia, los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están acá. Gracias por tomarse este espacio y este momento. Y a los que van a ver esto luego en diferido, pues también les doy la bienvenida. Bueno, yo soy Natalia Andrade. Digamos que de carrera soy diseñadora, estudié diseño industrial, luego me dediqué a la joyería y después de muchos años de estar en la joyería, ya les voy a contar un poco como mi proceso y cómo llegué hasta acá, a trabajar con caballos y con los registros akáshicos. Descubre hoy el origen de los patrones que hoy dirige a tu vida. Bueno, entonces, primero que todo, bueno, de nuevo darles la bienvenida y quiero invitarles a que miren a partir de hoy o en este espacio que se están regalando, que miren su historia desde un lugar completamente diferente. Cambiar como la perspectiva de la vida, verla como con otros ojos y otras gafas, ha sido como el gran regalo que me ha regalado este camino a mí. Mi camino no, o sea, yo no llegué hasta acá pretendiendo ser terapeuta ni queriendo buscar herramientas para ayudar a otros. En realidad yo llegué a conectar con todas estas herramientas maravillosas a raíz de mi camino, sí, a raíz de mi proceso, buscando respuestas para comprender mi propia vida, básicamente. Estaba en un momento de vida muy complejo, como muchos de los terapeutas ya sabrán y entenderán de qué es lo que hablo. Me empezaron a llegar muchas herramientas y empecé a tomar muchos cursos, todo muy holístico, todo muy angélico. Primero fueron los ángeles, luego el Reiki y decidí separarme, un matrimonio que llevaba un tiempo tratando de sostener y sostenerlo insostenible. Y el día que decidí separarme, empiezo con una búsqueda más intensa y en ese momento empiezan a hablarme, a llegarme mensajes de los ángeles y pues, de todo este proceso, mostrándome vidas pasadas. Me decían por todas partes, vidas pasadas, vidas pasadas, vidas pasadas. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Estuve hablando con una terapeuta que hace regresiones y pues no tenía cita como hasta dentro de un montón de meses. Y dije, bueno, pues ya soltarlo al universo a ver qué es lo que hay para mí. Y al otro día que esto pasó era mi cumpleaños. Y a las 6 de la mañana me escribió una profesora con quien estaba tomando o había terminado de tomar un curso de cristales, porque desde la joyería tuve mucho acercamiento con los cristales y digamos que fueron como mi vehículo, uno de mis vehículos para llegar hasta acá. Y esta profesora me escribió muy temprano a decirme que me quería dar de regalo una apertura de registros akáshicos. Entonces fue como, wow, o sea, ayer yo en todo esto y bueno, regalos del universo. Y esa fue la primera vez que que yo tuve como un encuentro, un acercamiento en los registros akáshicos. Esta fue pues la primera vez que comprendí muchas de las respuestas que buscaba no estaban en el presente, sino en la información que mi alma aún guardaba. Fue esta lectura que me hicieron a mí fue algo increíble porque además casualmente pues aquí se van juntando todas las piezas del rompecabezas. El día que yo tomé la decisión definitiva de separarme, justamente me llegó una obsidiana, un huevito de obsidiana que yo ni siquiera sabía pues mucho en ese momento de las formas de los cristales y demás. Estaba hasta ahora como profundizando en eso y después ya todo cobró mucho más sentido, pero justo ese día apareció esta obsidiana. Y el día de esta apertura de registros akáshicos, de esta primera apertura de registros akáshicos, esta piedra, no sé por qué algo me llamó, la tomé
piedra me empezó a mostrar un montón de información, tanto que al final me tocó casi que soltarla y coger una esmeralda y ahí también sentí una conexión muy profunda con los cristales que me acompañan y me han acompañado en toda esta conexión que he tenido siempre con ellas. Natalia, disculpa, es que en tu presentación sale Alejandro Belaco y el logo, tú lo puedes, excelente, mover hacia la izquierda, de pronto hacia el otro lado. Ahí, excelente. Ah, ya, mira, listo, súper. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿Apagaste tu cámara o no te vemos ahora? no Ahora sé, sí te vemos. ¿sí, ya? Ah, es que si te escondo a ti no me ven, me toca dejarlo ahí. ¿Ahí me ven? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí retomando los patrones, en ese momento los patrones comenzaron a tener sentido como en ese punto, en esa sesión de akáshicos que me hicieron a mí, pues, para mi proceso personal. Em, los registros akáshicos, pues no cambiaron mi historia, pero sí me llevaron a mirar la historia de una forma diferente, a cambiarme las gafas y a empezar a ver desde otra mirada, con otros ojos, pues desde otro lugar y a entender que yo podía como reescribir esa historia. Entonces empecé a comprender muchos vínculos que ha tenido, no solo con mi ex esposo, pues esposo en ese momento, sino que empecé a entender pues cosas con otros familiares. Bueno, en esa primera sesión solo aparecieron memorias con mi ex esposo y con un exnovio mío, y memorias y patrones muy fuertes que empezaron como a darle luz a todo este proceso y a esta noche oscura del alma que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué son los registros akáshicos? Los registros akáshicos no son un lugar, no son una religión, no son adivinación, son un campo de información donde se encuentra registrada la experiencia del alma. Es un campo de información donde todos los seres vivos tienen toda su información. Bueno, los cristales también tienen sus propios registros akáshicos. Es un campo donde podemos acceder, todos tenemos la posibilidad de acceder. Bueno, no sé, acá no les pregunté al comienzo cuántas, pues si sabían un poco de registros akáshicos o no. La forma que me llegaron a mí los akáshicos es una metodología bastante diferente a otras que utilizan muchos otros terapeutas. Mi metodología, pues la que tomé inicialmente se llama Registros Akáshicos 9.0 y ya les contaré ahora cómo se ha ido como transformando esta metodología aplicando todo lo que yo he recibido para desde allí yo entregar mi medicina pues con todas las herramientas con las que cuento hoy. En este campo de información podemos acceder a pues a esta vida presente. Desde allí podemos transformar, transmutar o modificar para recodificar información de nuestro niño interior o de nuestro sistema familiar también. Podemos acceder a información de nuestros ancestros también, o sea, sistema familiar pues extendido, no solo el núcleo, vidas paralelas y posibilidades futuras. Esto ha sido muy bonito porque, claro, para la razón y para la cabeza todo es lineal, es lineal, el tiempo, pues la vida pasada fue antes que esta, pero digamos que lo que he ido entendiendo luego ya estudiando un poco más y un poco como desde la cuántica y de la sanación genética cuántica, pues que todo está pasando al mismo tiempo. Pero digamos que para ponerle como una estructura y un orden, lo más fácil para el cerebro es entender como vidas pasadas, presentes y futuras. Pero pues yo les digo otras líneas de tiempo en otras experiencias. Bueno, hay diferentes formas de llamarlas. Entonces, mi forma de acceder a los registros akáshicos 9.0 después de esto, bueno, en mi proceso para no cortar ahí, fueron llegando más formaciones, luego hice todos los cursos de Reiki, maestra Reiki, luego ya contacté con mi maestra de registros akáshicos, con quien primero tomé, fue súper bonito porque primero tomé un curso de sanación con el arcángel Metatrón.
El arcángel Metatrón es el guardián de los registros akáshicos y es como, para mí es como el papá de los ángeles. Yo siempre he estado muy como apoyada y acompañada en todas mis sesiones con todos los ángeles. Y el arcángel Metatrón es, para mí tiene como la energía del diamante. Es una energía súper poderosa, pero muy sutil a la vez. Cuando uno necesita apoyo de algún ángel, siempre el arcángel Metatrón es como bueno, el papá de los ángeles, un poco de su historia. Es uno de los dos arcángeles que encarnaron y que aparece en la Biblia con el nombre de Enoch. Y la figura que ven, bueno, justo arriba el cuadradito donde está Tekendama Horse Connection, ese es el cubo de Metatron, que es geometría sagrada, y de ahí surge toda la geometría sagrada, que bueno, esto ya es otro tema inmenso que pues no me voy a desviar ahora porque perdemos el foco, pero sí quería darles como un poquito, como pues un poco de contexto del arcángel Metatron. Entonces él es como el guardián de los registros akáshicos, quien nos acompaña, nos protege, nos sostiene en las aperturas de los registros akáshicos. Bueno, como ya les decía, los registros akáshicos guardan las memorias que pueden ser modificadas. Yo personalmente no entro a los registros akáshicos si no es con una intención muy puntual para ser recodificada y modificada. O sea, esto porque muchas veces llegan personas, ay, yo quiero saber qué fue en la vida pasada y tal, y pues hemos sido tantas cosas en tantas vidas que eso para mí ya perdió mucho valor y ya por curiosidad pues no tiene sentido, además porque yo siento que por curiosidad, de la manera como yo accedo, porque yo accedo a los akáshicos, en las sesiones yo accedo a los akáshicos y acompaño al consultante a recordar, no le cuento yo una historia, a no ser de que sea necesario y el consultante me dé como el aval de hacerlo. Pero digamos que pues eso no me ha pasado nunca. Muchas veces lo que pasa es que el ego del consultante puede estar como tan racional y tan cerrado, o su apertura o el miedo, bueno, diferentes circunstancias, que no está en la apertura que necesita y puede que haya bloqueos y en ese caso yo puedo dar la información y generalmente lo que me pasa en esos casos que no son muy seguidos es que la persona termina como enganchándose en lo que yo ya vi y ya puede entrar a ver su propia historia. Esto es de las cosas que me parece mágica y maravillosa y creo que es una de las diferencias más grandes con los registros akáshicos que se ofrece pues generalmente en el mercado. Bueno, luego con todo el tema de sanación genética cuántica, ya como que empecé a entender desde otro lugar y con otra mirada, una forma que sustentaba la información que yo ya tenía y ahí fue cuando empecé a canalizar mi propia metodología para acceder a ellos. Y quiero que se graben muy bien esta imagen que tengo aquí en el fondo, esta imagen del ADN, porque el ADN es un campo de información y de muchas cosas que pues todo está ahí. A nivel científico, bueno, no sé hoy cuánto han decodificado, pero hasta hace muy poco tiempo solamente era como el 2% y al resto, o sea, el 90 y pues en ese caso 98, pero no sé, digamos, estoy acá, no sé si tengo la cifra exacta, pero pues un porcentaje súper alto lo llamaban o lo llaman ADN basura. Y pues ahí está toda la información. En el ADN, en cada una de nuestras células, desde mi cosmovisión, está absolutamente toda la información. Y de hecho, esto es un tema muy largo también, pero aquí me voy a enfocar solo digamos que en mis sesiones yo trabajo hasta la capa número 12 del ADN, son muchas más, pero empiezo con las primeras tres, que son las del plan terrestre. Y en las primeras tres está la segunda, que en hebreo se llama Torah de Ser Sefirot, que esta capa es súper importante y está muy, muy relacionada con la capa 8 que es Rochef Barot, es la del registro akáshico maestro. Y la capa 2 están las memorias de experiencia en esta vida, en este plan terrestre. Entonces, en esta capa, en la 2 se imprimen todas las emociones, las lealtades, las creencias, los patrones y se manifiestan que se manifiestan pues en este plano terrenal. Son rastros de todas las experiencias del alma que trae de otras experiencias.
Y al comprenderlos y sanarlos, podemos decodificarlos a nivel celular. Entonces es como que entramos a los akáshicos y es como echar liquid paper, como poner, no sé, como borrar y reescribir, como ir a ese momento que generó ese bloqueo que nos está trayendo en este momento, en esta vida, una situación y, y recodificarla, como reescribirla, como volver a ese momento y tomar una decisión diferente o hacer una modificación, que esa es la otra cosa importante, que cada vez que yo accedo a los akáshicos se hace con un propósito fundamental y es este, hacer una recodificación. O sea, si encontramos algo, se toman medidas con respecto a eso. Ahora, ¿qué está pasando en este momento planetario que hace unos años en estas aperturas las historias eran de puro dolor y de puro drama y entonces uno iba, pues todos los consultantes que llegaban y pues incluso yo en mi proceso también claramente, que fue por donde empecé y el que más me movió, se veían historias muy trágicas, muy dolorosas, muy llenas bueno, tragedias de la época de la Inquisición, guerras, bueno, se veían muchas cosas muy dramáticas fuera de ancestros o de uno mismo que las vivió y las experimentó pues en carne propia, ¿no? Ahora últimamente lo que ha pasado, y yo siento que es por este cambio de era y por todo lo que está pasando, el cambio de frecuencia de la Tierra y demás a nivel pues, planetario, está saliendo más luz, está saliendo más como la información, como, vale, en tu sistema está este bloqueo, ya no nos enfocamos en por qué pasó y cómo lo viviste y cómo pasó y no te muestran eso, porque eso yo no lo controlo, esto es lo que tus guías y maestros o pues los del consultante le muestran y es lo que el consultante está listo y preparado para ver, para afrontar y para recodificar. Últimamente lo que sale mucho son más memorias como de luz, como que muchas veces como se puede como regresar a quien pertenece a un dolor, sí, pero ya no es como entrar a vivirlo ahí como era antes, que era súper dramático. Ahora ya siento que con esta nueva era de luz, la invitación que nos están haciendo para nuestra expansión es mucho más de conectar, crecer, tomar esa luz de nuestros ancestros o de esas vidas pasadas que si bien podemos comprender de dónde viene este bloqueo o esta mala relación con el dinero, bueno, lo que salga en esa sesión, lo comprendemos, lo recodificamos, sí, pero también nos muestran mucha luz y muchas buenas experiencias para recargarnos en esta existencia, porque antes esto era muy polarizado todo. Y bueno, y de hecho en este momento estamos como en el límite, ¿no? En este momento histórico, en todo la polarización es absoluta, pero asimismo la invitación es la unicidad. Antes la guerra entre el femenino y el masculino, que quedaron un montón de secuelas de eso, ¿no? Como la herida del femenino es muy grande, sí, pero la herida del masculino es muy grande también. Entonces, la intención planetaria y por la nueva humanidad que yo siento en este momento presente es esa unicidad entre las polaridades. Y lo mismo está pasando como en las sesiones, como que esa es la invitación. Bueno, y de la capa 8 del ADN, esta es la dimensión de la sabiduría y la responsabilidad pues, del grupo de capas lemurianas. Ese también es otra historia, un continente hundido que, bueno, algunos ya conocerán, otros lo dejo ahí porque no me da el tiempo para ponerme a entrar en tanto detalle de tantos temas que me podría quedar aquí horas porque me apasiona. Pero entonces, volviendo a la capa 8 contiene la información esencial, el propósito y los aprendizajes del alma. Entonces, desde aquí recibimos una guía, una claridad, una inspiración y una comprensión para nuestra evolución. Em, Todo es un reflejo, todo lo que vivimos acá es un reflejo, los vínculos son un reflejo que nos muestran lo que hay que trabajar en mí. Entonces, desde los akáshicos, ver esto es súper bonito y súper interesante porque, digamos que para la razón hay cosas que ya como que logra uno como ponerle sentido, pero el mundo invisible es absolutamente enorme. Entonces,
pues a veces, pues no sé, como que tener estos recuerdos tan lúcidos y en esta manera de como trabajamos los akáshicos es muy poderoso para muchas personas. Para mí lo fue, o sea, fue impresionante. Ahora ya entramos en el tema que nos junta a todos en este foro, en este momento, y es porque los caballos. Digamos que yo quería como enfocarme, pues darles mucha más información de los akáshicos, porque claramente los caballos ya es, pues es un foro que todos tienen como mucha más cercanía y conocen muchas más cosas. Sin embargo, pues va a contar detalles como muy particulares y muy curiosos. Yo desde chiquita siempre tuve una conexión con los caballos y era muy loco porque yo vivo en Bogotá y siempre que he vivido en Bogotá vivía muy cerca a caballerizas, que acá no hay tantas, ¿no? O sea, en plena ciudad, pero siempre hoy en día vivo al lado de un club que tiene las pesebreras casi que pasando la calle. Y así ha sido. Antes vivía al lado de la escuela de caballería del ejército, siempre. Cuando chiquita, fincas, caballos, como que siempre tuve ahí como mi conexión muy desde el lado de pues de mi papá. Tuve como ese tema. Incluso después, una época de mi vida también monté a caballo, hice equitación cuando estaba terminando el colegio. Y siempre, siempre, siempre. Luego me fui a vivir al campo y pasaba siempre por frente, pues por al frente de una finca que tenían caballos y alquilaban caballos para cabalgatas y demás. Y pues más de una hice allá. Y luego fue cuando conocí a mi profesora de sanación genética cuántica, que más adelante abrió el curso de sanación genética cuántica con caballos y con ella lo hice. Y ahí fue cuando todo mi historial empezó como un rompecabezas a encajarse todas las piezas, como, ah, vale, y entonces el Reiki, ah, vale, y los akáshicos, ah, vale, y entonces sí, ya es desde el ADN, los akáshicos, que yo es como lo que más trabajaba en ese momento, todo empezó a cobrar una coherencia infinita. Entonces en los caballos yo qué encuentro, yo encuentro presencia, yo encuentro coherencia, yo encuentro reflejo, transformación y también pues mucha información. Los caballos responden a la información que sostenemos y no a la historia que contamos. Esto es algo mágico y maravilloso porque, digamos que las sesiones con caballos pues ya les voy a contar un poco más en detalle cómo son, pero los caballos tienen una cosa maravillosa y es que como no tienen ego, pues nos transmiten una información con mayor claridad para nuestro ego, como que nuestro ego es más fácil sabotear otro tipo de terapias que al ver actuar a un caballo. En una de las sesiones que hice una vez, me decía el consultante, pero es que esto, ¿cómo es esto? O sea, es que son actores, o sea, parecen entrenados para que el caballo que representa a la mamá y la mamá nunca lo acogió, entonces el caballo lo rechaza, no sé, o sea, como que cosas muy puntuales que parece que fueran planeadas, pero bueno, en las sesiones, como sabemos los que hacemos terapias y los que hemos tomado, en todas las sesiones todo lo que pasa alrededor del campo es un tema fenomenológico y es una magia absoluta. Entonces, ¿cómo es una sesión mía con caballos? Entonces, trabajamos pues en esa foto que ven ahí, estoy trabajando en un picadero circular y dentro de que eso nos enmarca el campo donde vamos a trabajar. Entonces entramos, cuando llegamos ya están, normalmente son 3 caballos, pero de todo pasa. Ha habido momentos donde llego y hay 4, pues llegó uno de más y es un regalo para el consultante que ese día pues el universo se lo tenía. El otro día en una sesión se me coló uno de los de afuera y se metió a la sesión y hizo un papel fundamental en la sesión, entonces fue pues súper mágico. Muchas veces los caballos que ven ahí afuera están en un potrero, no siempre están, a veces están, a veces no, como cuando corresponde que estén. Muchas veces intervienen en la sesión y es también una cosa mágica y maravillosa porque empiezan, sí, a intervenir en los momentos que tienen que hacerlo. Entonces, bueno, cuando llegamos, abrimos el portal, le digo yo, o el campo, pues accedemos a la información, comprendemos el origen de esa información y ahí es cuando hacemos recodificación de la información, sea con actos de psicomagia, en la foto que ven ahí, bueno,
Ahorita les cuento algunos casos, lo que pasa es que yo no sé, a muchos terapeutas les pasa, no sé si a ustedes, pero a mí se me olvida todo después de la sesión, o sea, lo mío es canalización desde que entro, salgo y muchas veces para una, pues porque normalmente yo hago por paquetes de sesiones y muchas veces casi que en la segunda sesión yo ya no me acuerdo de nada de lo que pasó. Entonces, bueno, me imagino que esto es una forma también de protegerme en este plano y pues es que no soy yo. Y como siempre repitió mi profesora de registros akáshicos, no eres tú, es Dios a través tuyo. Y eso cada vez es como una realidad más profunda y más fuerte para mí. Entonces, bueno, ahí recodificamos y luego con la ayuda de los caballos, bueno, aunque los caballos nos ayudan en todo el proceso, claramente, pero digamos que los caballos nos ayudan a integrar la información que queda en el campo para integrarla en nuestras células, porque como les venía diciendo, yo trabajo todo a nivel celular, porque muchas veces hacemos muchos procesos terapéuticos en donde todo es muy racional. Por ejemplo, cuando yo empecé a tomar sesiones y donde diferentes estilos y tipos de terapeutas me pasó al principio un poco eso, que era todo muy a nivel mental. Y sí, se hace un trabajo grandísimo y maravilloso, pero después yo lo que encontré es que en las células siguen recordando, las células siguen teniendo esa información que pues continúa, o sea, el cuerpo sigue contractuado, el cuerpo, no sé, cuando ha habido un trauma, el cuerpo responde. Entonces, gran parte de mi intención en las sesiones, en las terapias y en los procesos que acompaño es trabajar también el cuerpo a nivel físico, porque es que algo que he aprendido últimamente, le he puesto muy en práctica, es que cuerpo lidera, mente sigue. Cuando la mente lidera, sobre todo en este tipo de sesiones, ¿qué pasa? Que el ego nos, no, eso es mentira, no, eso no pasa, no, eso no va a ser, ¿sí? Entonces, mientras que si logramos, y la invitación siempre en las sesiones es a conectar profundamente con el cuerpo, para sentir desde el cuerpo no miente, la energía no miente. Entonces, al recodificar esta información en las células, es a un nivel muy, muy profundo. Y cada sesión claramente es única porque responde a la información que está disponible para cada persona en ese momento y que, bueno, al estar disponible, ¿qué quiere decir? Que nunca, porque a veces dicen, no, y sí, me da miedo, no, y es que atravesar portales, no, y son muchos mitos, porque es que si a ti te da miedo, no te van a mostrar lo que te da miedo, son procesos de completa luz y de expansión. Y tus guías y maestros no te van a mostrar lo que da miedo. Si te muestran algo de oscuridad, porque no estamos exentos, porque en todas nuestras vidas y nuestros caminos, para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Esta oscuridad que nos muestran es para justamente darle luz, pero no desde el miedo, no desde el terror, no desde el drama, sino siempre desde la expansión. Muchas veces sí hay llantos, sí hay procesos pues, de sanación normales, como en todas las técnicas las hay, pero siempre es para, siempre todas las personas salen como conectando con su paz interior y como con una sensación de liviandad, que eso para mí es como el mejor regalo, que se puede transformar en una sesión. Acá puse algunos ejemplos, pero pues muchos de acá que son terapeutas entenderán que pues se puede transformar lo que te esté bloqueando básicamente, pero digamos que dentro de estos temas puede haber patrones familiares, puede haber patrones inconscientes, puede haber problemas con los vínculos y vínculos puede ser, bueno, también con la relación con el dinero, ¿no? Vínculos puede ser con el dinero, puede ser con el trabajo, puede ser con la pareja, puede ser con la familia, con los ancestros, con las cosas del camino que se nos van presentando. Se puede transformar la invisibilidad, esa invisibilidad que muchas heridas de infancia nos ha impreso en en nuestras células, ya sea por una herida de rechazo, de abandono, qué sé yo. Miedos, culpas. Culpa es algo impresionante que la transformación que se puede lograr em, es muy grande y sobre todo aceptación, porque también pasa mucho que en muchos procesos terapéuticos tendemos a culpar al otro de, y estar en posición de víctima es la posición más cómoda en la que podemos estar, ¿no? Entonces, no es que el otro, perdón, ay, no, perdón que acá, ya. El otro me hizo, el otro me
dijo, es que mi pareja, es que mi jefe, es que, pero al final pues es que es un espejo todo lo que nos muestra el otro de los patrones y los temas que debemos transformar en nosotros mismos. Yo a través de los akáshicos, con el apoyo de los caballos y todo trabajándolo a nivel celular, es como lo que ofrece el proceso de acompañamiento que ofrezco a mis consultantes. Y pues cada proceso revela justamente aquello que está listo para ser compartido y transformado. Esto vuelvo, pues digamos que en la diapositiva pasada había una frase muy parecida, pero vuelvo y lo digo porque es súper importante, porque es que ese tema y si veo, pasa, es muy frecuente, ¿no? Y los akashicos de vidas pasadas, y entonces muchas veces llegan como con muchos miedos, pero es que no vas a ver nada que no sea desde el amor, no vas a ver nada que no sea desde tu expansión, desde tu crecimiento, desde tu transformación. Bueno, y ahora acá, pues queda como una pregunta en el aire. ¿Qué historia estás listo para dejar de repetir? Y para mí sería un honor acompañarte. Ahora quisiera como contarles un poco de pues algunas experiencias de algunos consultantes, que como les decía me cuesta trabajo porque muchas se me olvidan, pero bueno, este que les contaba, que fue un señor que vino a trabajar un conflicto permanente que él tenía de su trabajo con su familia, ¿no? Como si fueran enemigos, como si chocaran. Y aquí en el campo pudimos encontrar como las razones por qué era un tema ancestral, un tema de su linaje paterno. Y él era el que me decía, es que no puede ser, es que esto es como magia, es que los caballos parece que estuvieran actuando, porque la dinámica de la sesión con caballos es un poco parecida a la dinámica de una constelación familiar, en donde cada caballo representa un rol, una persona, un síntoma, una situación, bueno, representa algo y el caballo tiene su comportamiento según lo que represente. Y lo que es súper bonito, porque obviamente el ego dice como, no, sí, pero es que ese caballo es súper esquivo, ¿no? O es que ese caballo es súper cariñoso, obvio, pero lo que es súper bonito es el cambio de comportamiento del caballo al iniciar y al salir. Por ejemplo, una vez me pasó, pues siempre hemos oído, bueno, otro tema de los caballos es que el campo electromagnético de los caballos es 5 veces el nuestro. Entonces, al trabajar con 3 caballos, ellos amplifican lo que llevamos al campo. Por eso para mí es muy importante hacer una sesión previa antes de ir a caballos, porque para mí la vida es como una gran maraña que queremos desenredar. Y no sé, como intención que tenemos todos es como empezar a hacerle así a la maraña para desenredarla, pero lo que hacemos es apretar más el nudo y enredarla más. Lo- claro, a mí llegan, bueno, ¿y cuál es tu intención? Y la intención casi siempre es como una intención tan grande, que quieren abarcar 38 intenciones para buscar la respuesta ahí, ¿no? Pero cuando vemos esa primera sesión y cuando hay una conversación inicial y cuando hay una sesión de sanación genética cuántica con acceso a los akáshicos, si es pertinente en ese momento, ahí es donde sale esa pequeña intención que para mí es como encontrar esa tirita de esta gran maraña, como esa tirita del hilo. Y cuando tú encuentras la tirita, que es esa intención muy puntual, puedes empezar a desenmarañar todo bien, en orden, con propósito, ¿no? Y ya no es como enredar más para que después sea más duro el trabajo. Entonces, por eso es que la sesión va acompañada siempre de una sesión previa para poder encontrar como muy claramente qué es lo que se va a trabajar y aprovechar el campo de los caballos aún más. Pasa otra cosa con los caballos y es que, pues, todos sabemos, o muchos aquí sabremos, que al estar con caballos ya nuestra frecuencia cardíaca cambia. Nuestra frecuencia cardíaca tiende a sincronizarse con la frecuencia del caballo. Entonces, digamos que a nivel físico también es súper poderoso, o sea, también es una cosa muy, muy, muy grande. Les cuento otra historia de otro antes. O sea, fue una sesión, un par de sesiones que hicimos el mismo día súper bonitos, que eran una pareja, esposo y esposa.
que cada uno venía con intenciones independientes, no era una terapia familiar, porque también se pueden hacer, pero en ese momento era cada uno en su proceso personal. Vivían fuera, entonces la hicimos el mismo día y con los dos allá por circunstancias. Llegamos con, pues primero ella trabajó un tema de endometriosis. Entonces, pues yo después de todo este proceso, un paréntesis, también he hecho dos formaciones de Shamanic Tantra, que también tiene mucho que ver con la energía sexual y cómo pues utilizar esa energía sexual para, para sanar, para crear, para manifestar. Mm, Cierro ahí el paréntesis y nos vamos a esta historia. Entonces, ella tenía un tema de endometriosis y ahí se hizo todo un trabajo, tenía mucho que ver con su linaje materno y con esta herida de la que les hablé en algún momento en la presentación del femenino, la herida que el masculino dio a nivel histórico y demás. Mm, y fue muy lindo porque con los movimientos que se hacían y todo fue súper amoroso. Uno de los caballos, no me acuerdo si era su mamá o bueno, no me acuerdo detalles, pero me acuerdo que el caballo se le posaba, o sea, se le ponía la boca en el útero y me decía, pero es que ahí es donde me duele, es que el lado izquierdo es el que más me duele, qué magia, y el caballo ahí pues haciendo lo suyo a nivel físico, eso fue espectacular. Y una vez terminamos esa sesión, pues salimos de este marco en donde hacemos este marco circular donde hacemos las sesiones, cerramos pues como el portal de esta sesión y demás, y yo salí ya a abordar a su esposo. Curiosamente, porque ellos ni siquiera sabían entre ellos que iba a trabajar el otro, el tema que iba a trabajar él también era un tema muy relacionado con el chakra sexual y muy relacionado con la energía sexual. Y me dice, yo quiero trabajar la ira que tengo con mi papá. Y cuando dice eso, los caballos que estaban adentro, o sea, todavía no habíamos entrado, estábamos con tres caballos y estos caballos se pegaron una alborotada, empezaron a patear, a morderse entre ellos, a brincar y fue como, claramente ahí no podemos entrar, o sea, este marco está muy chiquito y no podemos, o sea, la energía está demasiado intensa y donde entremos ahí, pues no va a salir bien. Entonces, en esa sesión, creo que es la única que me ha pasado eso. Tocó abrir este picadero circular y hacerla a campo abierto en un potrero mucho mayor para que la energía de los caballos pues no estuviera como tan contenida porque estaba muy intensa y pues ya era hasta peligroso. Y luego, sí, pues con él trabajamos todo ese tema como de él, de su papá, patrones familiares que se estaban repitiendo generación tras generación tras generación. Y luego ya siento que se pudieron transformar un montón de cosas y todo ese tema que estábamos trabajando ahí, pues estaba perfectamente relacionado con lo que trabajamos con su esposa. O sea, el tema de su esposa, además de venir del linaje materno, también estaba relacionado con su esposo y con la energía sexual que estaban compartiendo. Entonces, todo esto para contarles que es impresionante lo mágico y los planes álmicos, porque si, pues, pues todas las heridas o bloqueos o temas, issues o como queramos llamarle que tenemos para trabajar, pues todo viene de niño interior desde mi cosmovisión. A mí no me crean nada, verifíquenlo, pero es lo que yo he verificado en mi proceso. Vienen o de niño interior y o del linaje, ancestros, y o vidas pasadas. O sea, puede ser una, dos o tres de estos aspectos que lo que nos genera estos temas. Entonces, pues no es casualidad que esta pareja estuviera junta, donde en su linaje en tema, en el útero, hay un tema de energía sexual y se juntan y todo se exacerba hasta que eligen tomar medidas al respecto. Bueno, esa fue otra de mis experiencias. Bueno, y otra, bueno, tengo como dos más de pronto para compartirles. Otra fue uy, esta fue súper linda porque era es una mujer médica que tiene dos hijos y los dos hijos tienen unas enfermedades muy complejas, muy raras. La hija tenía un tema de malformación, una enfermedad genética súper extraña que no se podía entender. Yo le hice sesión a su hija y a ella. Y bien,
con los akáshicos encontramos que ella en otra vida, no me acuerdo en detalle qué pasó en esa otra vida, pero digamos que eso que pasó en esa otra vida, en esta, fue como la razón para la que ella estudiara medicina en esta experiencia. Y al final lo que salió fue que en esa otra experiencia ella se sentía mala, o sea, como que se sentía insuficiente y lo mismo acá, entonces como que ella, sus inseguridades de, pero si seré buena médica, pero como tal, 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 lo que la llevó a entender que la única forma para ella convencerse de que era médica era enfermando a sus hijos, o sea, sus hijos a nivel álmico y plan álmico tomaron como, pues hicieron como unos pactos para venir a mostrarle a esa mujer que ella, pues la seguridad que tenía que encontrar en ella. No tenía que ser la mejor médica del planeta para sanar a sus hijos. O sea, tener a sus hijos enfermos no quería decir que ella iba a ser, o sea, no la ponía en la posición de la mejor médica, ¿no? Entonces, cuando ella entendió esto, o sea, cuando sale esa información, empieza a llorar esta mujer y como que todo fue como si el rompecabezas en su cabeza se armara y bueno, fue un momento súper liberador. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, también me han llegado consultantes que nunca han estado con un caballo. Eso es- una vez me llegó una señora que en su vida había visto un caballo. O sea, yo creo que en las películas y ya. Pues para mí eso era muy raro porque yo crecí con caballos. Entonces fue todo un reto entrar a un espacio con tres caballos, pues que son animales llenos de fuerza, pues, muy imponentes y demás. Y, y al final, cuando empezamos la sesión, pues claro, al principio ya no se atrevía ni a acercarse, pero cuando fue como avanzando la sesión, ella terminó pues abrazando a todos los caballos y la más enamorada bueno, y no podía de la dicha. Esa es como de los recuerdos, podría decir que de los más bonitos, aunque bueno, cada sesión trae su magia y trae lo suyo. Entonces, bueno, pues esta es como la información que quería compartirles, que quería, aquí está pues mi cuenta de Instagram, pueden escanear el QR o seguirme, es nataliandrade.alquimia, y ahí también está mi WhatsApp, por si pues quieren como que conversemos y que miremos a ver alguna posibilidad de sesión o algo. Eso es pues todo lo que a la presentación corresponde. Cuéntenme ya si tienen preguntas, pero voy a quitar ya la Perfecto, Natalia. presentación. Si quieres, déjanos otro momentico, por favor, esa última diapositiva, que precisamente es esta parte antes de dar inicio a a las preguntas o manifestaciones que tengan. Bueno, ya nos contaste que estás acá en Bogotá. Aquí voy a leer para las personas tu número celular: 315-394-6412. Redes sociales: @nataliaandrade.alquimia. Natalia Andrade. Bueno, Natalia, en primer lugar, agradecerte esta presentación tan hermosa y sobre todo tan sencilla y de fácil, no sé cómo decirlo, o sea, muy digerible para quienes no tenemos ese conocimiento de los registros akáshicos, pero pues nos dejas con una muy bonita enseñanza y bueno, quiero que este sea un momento para que las personas que se encuentran en sala, a través de preguntas o de manifestaciones, puedan aperturar sus micrófonos. Si quieres. Voy a conectarme para no quitar la diapositiva, me voy a conectar de otro dispositivo para poderlos ver porque no he podido ver absolutamente a nadie y quiero verles las caras. Dale. Bueno, yo te cuento, estamos con Susan Collins de Chile, tenemos a Mardelis en Venezuela, don Félix Novo en Bolivia, tenemos a Lina, está acá en Colombia, mm, Sofía, Marcela está en Argentina. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna manifestación o tiene alguna pregunta, pueden activar su micrófono. Recording in progress. A ver, Si alguno tiene problemas o inconvenientes para ya. abrir cámara o hablar, puede escribir al chat.
Bueno, si no tienen alguna pregunta, esto está con eco un segundo. Acá estoy mirando chat, no hay ninguna pregunta. Bueno, cuéntame, yo sí quiero hacerte varias preguntas. A mí me gustaría saber un poco qué fue para ti lo más retador de implementar todo este conocimiento en el trabajo con los caballos. Ya nos contaste que pues desde muy niña vienes en el ámbito de caballos, pero una cosa es venir del entorno y del medio y lo otro es conectar los registros akáshicos con los caballos. ¿Qué fue lo más retador para ti? Tienes tu micrófono apagado y tu cámara cerrada. Ya, ahora sí, terminé Ahora apagando, sí. ahora sí. Espérate, le bajo entonces el volumen al otro porque si no hay eco acá. Ya. Bueno, no, lo más retador para mí fue creérmelo, realmente, como el ego y el síndrome del impostor ha sido pues fue como lo más retador y a veces sigue siendo, no es que ya súper dominado, pues no, cada vez más, pero eso ha sido como lo más retador. Con los caballos fue algo súper bonito y es que, me está haciendo eco el otro, ya. Fue algo súper bonito y es que cuando empezamos pues, la certificación de caballos, antes de arrancar fuimos a una cabalgata, las tres personas que estábamos tomando la certificación con la profesora. Y me acuerdo que me dijeron que qué caballo quería yo, pues que yo qué tanto montaba y yo no, yo no sé, como que me daba mucho susto aceptar que sí sabía porque estaba llena de miedos. Y ese día hubo como un mini, se desbocaron algunos, pues no se desbocaron, pero sí corrieron un poquito rápido algunos. Y me acuerdo el miedo de todos, como que sintieron que se les había desbocado y pues que habían perdido el control y eso a mí me dio mucha información porque fue como, pues no, o sea, como que de verdad eso fue lo que me hizo entender que yo sí tenía un recorrido con los caballos y entrar con mucha más confianza pues de ese recorrido y de ese conocimiento que tenía de caballos, que si bien no era muy amplio, porque, pues por lo que les decía, que yo sí monté a caballo, pero yo llegaba a la clase, ya estaba ensillado y me iba, o sea, no estaba como en todo el tema de estar con... Entonces, pues ese día como que entendí mucho eso, que fue como súper potente para mí, para mi proceso. Genial, mira, acá en el chat Marcela Moretti dice agradecer a Natalia por acercarnos a este tema y de Sofía Alcalde, gracias Natalia. Me gustaría preguntarte ahora desde la línea de caballos, tú manifestaste que trabajas o te gusta trabajar con tres caballos, que a veces pueden haber cuatro o los que estén por ahí, que se hayan sumado, pero ¿cuál es el motivo detrás de que sean tres? Yo creo que es pues en especial por el espacio porque digamos que las sesiones que yo hago tienen que ser en un marco, en un espacio como limitado, o pues no tienen que ser, pero es como yo las trabajo para tener un, como sí, un marco donde trabajar. Y pues yo siempre he trabajado en el mismo lugar de caballos, sí he variado de caballos, pero generalmente es con los mismos con esos tres porque ya conozco cómo funcionan. El número tres, pues es un número importante, digamos que en numerología y en estructura y siento que hay como un equilibrio perfecto, entonces es la forma como yo me siento segura y también como que la metodología que aprendí siempre fue como con tres, entonces también me parece que es como lo que sostengo cómodamente. Perfecto, por comodidad y bueno, el espacio. La siguiente pregunta yo voy a aprovechar mucho y es Toda la frente estructura. a tu proceso personal. Primero, gracias por esa apertura. ¿Cuáles han sido los efectos que hoy en día agradeces de haber iniciado con los registros akáshicos y ahora con los caballos
frente a tus temas personales que podríamos llegar a saber como para aquellos que tenemos curiosidad, acercarnos a vivir ese proceso de transformación, porque pues nos mostraste una plataforma bastante amplia desde temas familiares, temas inconscientes, vínculos, en fin. eh, pero pues de qué forma nos arriesgamos, porque para algunos de nosotros es como precisamente una de las temáticas que trabajas y es como el miedo, ¿no? En qué momentos este tipo de sesiones para mí, porque si voy con caballos y contigo. Ok, bueno, en mi proceso personal, lo que más, pues ha sido muy potente el empoderamiento que yo he logrado gracias a todo mi camino. Como les decía, yo nunca empecé este camino de terapeuta con ese fin. Yo todo lo hice para mí, para adquirir herramientas, para poder atravesar un momento muy, muy, muy complejo y muy doloroso y muy lleno de temas delicados. Tengo un hijo chiquito, tengo un hijo que tiene 8 años, pero cuando me separé tenía 3. Entonces, y el proceso legal y demás fue muy traumático. En ese momento fue que hice la formación de akáshicos porque yo me separé y el proceso de divorcio duró como 2 años hasta que tocó llegar a juzgados, pasando por comisarías, ICBF, bienestar familiar, bueno, demás cosas. Y con los akáshicos fue, digamos, como mi acompañamiento permanente para, pues primero para poderme sostener, para poder sostener, pues también sostener como todo el tema, sostener a mi hijo y demás, y para poder mirar todo con otros ojos, para poder cambiarme de gafas y ver todo desde otro lugar, para poder entender que todo lo que estaba viviendo era un reflejo de lo que yo venía a traer. Un momento en donde se me juntaron todos los conflictos que se puedan imaginar, o sea, nunca había tenido contacto con un abogado y en ese punto no sé cuántos abogados y procesos tenía que yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo sostener esto? Y gracias a los akáshicos pude entender el propósito de todo esto. Gracias a los akáshicos pude entender que yo venía, uno de mis propósitos es traer paz a mis consultantes y para poder conectar con esa paz interior mía tenía que vivir el conflicto y el caos absoluto. Entonces, gracias a este proceso pude conectar como con eso. Genial. Y mira que ya para, no sé, te leo acá, Lina Osorio dice, mil gracias, ¿cómo recuperas energéticamente tus caballos después de tus consultas Con Reiki. con Reiki? Ok. Eh, Veamos a ver si Lina tiene alguna otra pregunta o mientras ella piensa o escribe o si ya la respuesta la escuchó, que fue Reiki, lo recupera a través del Reiki. Digamos que frente a los diferentes entornos donde hoy en día nos encontramos, la palabra de sanación para muchos no es bien vista dentro del enfoque de lo que se ofrece a los usuarios, independientemente del servicio que se esté prestando. Entonces, háblanos o me gustaría entender un poco el concepto tuyo de sanación frente a los procesos que realizas. Mi perspectiva o mi posición frente a la sanación es que yo acompaño al otro a encontrar su luz. O sea, yo no prometo, ven y te sano todo y soy tu salvadora, ¿no? Estuve en esa posición un tiempo, sobre todo comenzando, y a nivel personal, mucho tiempo de mi vida, claramente era uno de mis patrones, ¿no? La yo salvadora. Lo que yo ofrezco es un acompañamiento para conectar con sus propias herramientas, porque todos estamos en capacidad de conectar, y por eso los akáshicos que pues desde donde yo lo hago, es eso, es acompañarte a ti a recordar, no contarte yo una historia de lo que veo en tus akáshicos, con la excepción de que sea necesario por X o Y razón. Pero mi intención es acompañar al otro a conectar con su luz, no sanarlo, no salvarlo, no rescatarlo, sino acompañarlo a que encuentre las herramientas. Genial, muchas gracias. Mira, Lina, luego de su pregunta dice, ¿cómo seleccionas tus caballos? Yo tengo este sitio donde voy siempre
y digamos que con estos caballos que trabajo la mayoría de las veces, fueron con los que hice la formación, aún están y aún pues continúan. Era un sitio, como les conté, que yo ya iba desde antes y que conozco al dueño, que es veterinario además, y conozco como todo el manejo que él les da y demás. Entonces, digamos que es más como un poco intuitivo y confianza en el lugar y en su experiencia y demás. Y lo que les digo, casi siempre trabajo con tres, que son pues los que salen en la mayoría de las fotos. A veces pasa que tienen alguna actividad o alguna clase o alguna cabalgata o algo y no están disponibles esos y trabajo con otros y no los escojo yo, es como los que están disponibles, pero siempre me han dado regalos enormes. O sea, como que nunca he tenido ninguna situación como adversa ni nada de eso. Pues lo normal que puede pasar en una sesión, sí, pero no nada como que no se pueda controlar o manejar. Ok, perfecto. Te escribe Liliana desde Arizona, dice, Nati, mil gracias. Los caballos son maravillosos y se comportan totalmente diferente con cada sesión. Lo más bonito es cuando la persona identifica el comportamiento del caballo sin tú tener que decir nada. Los caballos son realmente unos maestros. Lo son. Perfecto, bueno, pues vamos a ver si hay alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta o alguna manifestación. Quienes por diversos motivos no lo puedan hacer, lo hacemos acá en el chat y yo leo las preguntas o manifestaciones. Yo no sé si quieran, pues yo venía como abierta, si quisieran hacer como una pequeña sesión de apertura de Akashicos, si están, Ush, si les maravilloso. parece, si conectan, si les resuena, podríamos hacer como una liberación kármica o algo en el tiempo que queda. Si para ustedes es atractivo, está bien y se sienten cómodos. Genial, pues si quieres deja de compartir, con eso nos queda tu cara acá completa en pantalla. Quienes quieran y puedan abrir su cámara lo pueden hacer. Y la invitación entonces en este momento es a una apertura de los registros akáshicos. Si quieres, al dejar de compartir ya aparecería tú. Eso, ahora puedes abrir tu cámara y Ahí abre. ya me oyen. Ahí te estamos escuchando perfecto. Listo. Ok, entonces, Bueno, pero para esto sí necesito, pues sí, si lo hacemos, necesito como, ay, yo no tengo la cámara ya. ahí ya te estamos viendo. Ya, ahora sí. Entonces, pues si lo hacemos, necesito dos cosas, bueno, tres cosas. La primera, necesito que prendan cámaras. Para mí es súper importante como poderlos ver para poder manejar como el campo y demás. La segunda es saber si ya han tenido antes acercamiento con los registros akáshicos, si han estado ya. Ok, ahí veo a Lili decir que sí. Y bueno, y en este caso, si ya han tenido, pues contarles que la metodología con la que yo lo hago es muy diferente a muchas otras. Ya lo dije varias veces, pero me parece importante aclararlo porque es muy diferente, entonces como para que hablemos como en el mismo idioma. Y la tercera es que el que quiera abrirlos, como les conté, que es desde la novena dimensión, o sea, no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro, pero lo que sí es súper importante es que quien decida quedarse tiene que quedarse hasta el final. No es muy largo, pero sí es importante que se queden hasta el final para poder volver a aterrizar y demás, para que no haya tener como efectos secundarios a nivel energético, como pesadez o algún malestar o algo así. Es importante como que se queden hasta el final. Entonces, pues esas son como las tres solicitudes que van de mi parte para hacerlo. Ok, entonces, bueno, eh, en mi caso nunca he hecho el tema de los registros para que sepas. Ujú. Sé si alguien más quiere aportar. Marcela dice que no, que tampoco.
De pronto, Liliana, ¿tú has hecho? Hola, sí, yo he Ok, hecho con Angelita. Bueno, entonces ya Es la- conoces. sí, ya lo sé, perfecto. ya sé. Eh, Angelita es mi maestra, entonces ya conoce Nuestra la maestra. metodología. Nuestra maestra, es verdad. Listo, entonces Lina Osorio dice que no. Alejandra. Alejandra Pardo dice que sí. Bueno, igual acá no hay, o sea, esto es más como para yo saber un poco y por lo que les digo de la diferencia de metodologías, pero no, pues no pasa nada si no han hecho, como que no hay ninguna restricción. Entonces, bueno, pues falta que algunos prendan sus cámaras para verlos y hacerlo. Son muy tímidos. Sí, aquí no importa, no importa dónde estén ni con qué estén, es solo es un espacio seguro, contenido. Y bueno, y otra cosa importante es que al hacerlo así en grupo, no es que se vayan a exponer a todos ni nada, o sea, es una meditación que les hago cuando es en persona, sí hay como una interacción entre el consultante y yo para trabajar los temas como de forma más puntual y personalizado, digámoslo así, pero al hacerlo entre todos, pues no se van a exponer, no, pues no tienen que, al final el que quiera compartir, perfecto, pero digamos que no es como un requisito. Entonces, bueno, ahora les pido que porfa se pongan en una posición muy cómoda, preferiblemente sentadas y sentados con la espalda recta, la coronilla mirando al cielo. Esta posición recta es para que el canal energético esté en posición vertical y para que haya como una sintonía más directa y más fácil, ¿no? Como para que no haya interferencias en nuestro canal energético. Y se van a visualizar en ese lugar de la naturaleza en donde tienen total conexión, paz, libertad. Para el cerebro lo que estén imaginando está pasando. El cerebro no diferencia entre lo real y lo que imaginamos. Entonces se van a conectar con ese lugar, con ese espacio. Van a empezar a caminar y activar cada uno de sus sentidos. Los ojos, la vista, todo lo que ven, los colores, las texturas, las formas, todo lo que está a su alrededor. Con el tacto, la naturaleza, que sienten la temperatura, la humedad, la brisa, todo lo que el agua si está lloviendo o el sol si está soleado el día, al llegar el sol con la piel a tener un contacto, que se siente. Si llega algún sabor a sus bocas en ese momento, alguna fruta, algún sabor especial que los llene de conexión, que los llene de paz, de gozo, que los conecte con ese niño interior, ese sabor del recuerdo, como conectar con esa emoción desde el sabor. Los sonidos, si hay animales, si hay pájaros, si hay brisa, si de pronto hay alguna fuente de agua, si es la playa, si es el mar. Y van a seguir caminando con sus pies descalzos por ese lugar, conectando con la textura que sienten en sus pies de ese territorio. Respiran profundo y empiezan a hacer contacto con su respiración. Empiezan a sentir cada inhalación cómo entra el aire y alimenta cada una de las células de su cuerpo. Y al exhalar cómo se libera todo lo que ya no necesitamos. Y de pronto en el horizonte ven una esfera color blanco, plata, luna, oro. Y esa esfera se quedan contemplándola y mirándola a lo lejos. Y a medida que más la miran, más crece y más se acerca y más brillo coge. Se empieza a acercar, acercar, acercar y cuando menos piensan está ahí arriba, casi que sobre su cabeza. Y se despliega un tubo de luz que aterriza un paso frente a ustedes. Dan un paso hacia el frente entrando en este tubo de luz blanco, plata, luna, oro.
Entrando en ese tubo se encuentran esa foto del ADN que les mostré, esta escalera antorchada que es su propio ADN. Y tan pronto tocan esa escalera que se forma con su propia cadena del ADN, se ilumina y se expande y toma luz y brillo. Y empiezan a subir lentamente por esa cadena de ADN. Y al ir subiendo, empiezan a subir en frecuencia y vibración y se empiezan a activar las primeras capas del ADN. Se activa la primera capa, que es ser Sefirot. La primera capa la activan y siguen subiendo. Y al subir, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí es donde se activa la segunda capa, que es Torah de ser Sefirot. Vamos a trabajar solo con la segunda capa. La primera no fue permitida activarla y está perfecto. Vamos a trabajar con esta segunda capa. Todo en este proceso es perfecto y pasa como tiene que ser. Dan un paso hacia el frente y en ese paso entran en un gran templo de diamante. Es un diamante enorme, espectacular, que tiene todos los visos de colores del diamante. Empiezan a contemplarlo y a conectar con cada uno de sus rayos, de sus caras, de sus facetas, de sus vértices, de sus puntos, de sus líneas. Y van avanzando, se les despliega una alfombra violeta ante sus pies. Esta alfombra les da dirección. Empiezan a caminar lentamente. Empiezas a caminar y a sentir esa alfombra en tus pies. Es absolutamente suave, acolchada, abullonada, es muy cómoda. Y sigues contemplando ese techo de este gran templo diamante. Y cuando ves, está tu trono de poder. Te acercas a ese trono, conectas con él, lo miras, lo tocas, lo sientes, lo contemplas. Miras el material o la luz o la energía que te muestran. Si tiene cristales, si no tiene, si es grande, si es chiquito. Y una vez ya te familiarizas perfectamente con ese trono, te vas a posicionar en él. Nunca antes habías estado tan cómodo en un trono. O sea, más ergonómico no puede ser. Cada célula de tu cuerpo está completamente a gusto. Vas a respirar y vas a integrar en ti eso, esa sensación de placer, de comodidad, de confort, de seguridad que te aporta ese trono. Ese trono es tu poder personal. Eso es lo que hay en ti. Y estando ahí, visualizas cómo baja del cielo un rayo de luz blanco, plata, luna, oro y entra por tu canal energético. Entra por la coronilla, que es el chakra que está en la parte más alta de la cabeza. Este chakra al ser tocado por este rayo de luz, se ilumina y va bajando. Tenemos el siguiente chakra en el entrecejo, el siguiente en la garganta, el siguiente en el corazón. Ahí vamos a conectar con la energía del diamante. Vas a visualizar como tu corazón vueltas y vueltas y vueltas y empieza a tomar más y más y más y más y más y más brillo y empieza a expandirse y sigue bajando esta luz. De este verde salen unos destellos rosados y sigue bajando esta luz. Llega al plexo solar, que está unos centímetros arriba del ombligo, luego sigue bajando al chakra del sacro, chakra sexual, luego al chakra raíz, que está en todo el coxis, y ves cómo este rayo de luz sigue bajando hasta el centro de la Tierra. Empiezan a activarse tanto toda tu luz, que empiezas a dejar de percibir tu cuerpo físico y conectas con este cuerpo energético. Eres solo luz.
Y en ese momento ves cómo se acercan los guías y maestros de los registros akáshicos. Llegan por el lado izquierdo y están, el primero en la fila es el arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón trae un libro en sus manos. Recibes ese libro que te entrega y es un libro espectacular. Empiezas a conectar con ese libro, a tocarlo, a sentirlo, a palparlo, a olerlo, a alzarlo y a conectar con cada detalle de este libro. Ah, miras qué color es, qué material, qué forma, si es alguna palabra. Y vas a empezar a jugar con sus páginas, como a explorarlo un poco, como cuando tomas un libro nuevo en una biblioteca que llama tu atención. Y vas a abrir en una página que sientas que debes abrir. Y vas a ver ahí una imagen. La primera imagen que venga a tu cabeza, no le metas mente, lo primero que llegue. Esa imagen está conectada con una lealtad que estás siguiendo en este momento. Y esta lealtad, no sabes si es buena o es mala, pero representa ese sentimiento de solidaridad y apoyo incondicional hacia alguno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Qué lealtad invisible te impide ser feliz en este momento? Vas a conectar con esa imagen del libro y vas a entrar en esa página del libro. Vas a entrar. Sientes que no ves nada, no pasa nada. Si conectas con algún color, se vale el color. Todo es información en este libro. Absolutamente todo lo que se te está mostrando te está dando información. Códigos, colores, lugares, números, formas. Vas a memorizarlos porque eso te está dando información y puede que sea revelada luego en algún sueño o en alguna situación de la vida. Si ya estás viendo alguna imagen, te vas a enfocar en esa imagen y vas a entrar a ese escenario. Vas a entrar a ese escenario, vas a conectar con cada cosa que ves, cada sensación, cada herramienta, cada color. Si es un espacio cerrado o es un espacio abierto, si estás solo, si estás acompañado, si está tu familia, lo que estés viendo, vas a conectar. Y aquí te invito a que hagas una pausa un segundo y conectes con las sensaciones en tu cuerpo. El cuerpo lidera, la mente sigue. Vas a notar si en alguna parte de tu cuerpo hay alguna tensión, si hay algún dolor, si hay alguna presión. Y vas a llevar toda tu atención y tu energía a ese punto del cuerpo. Y en ese punto del cuerpo vas a enfocarte. Te está hablando. Vas a respirar profundo, inhalas y exhalas. Y allí en ese lugar vas a conectar con la situación que te están mostrando. Puntualmente en ese momento, alguna situación que te está generando alguna emoción. Conectas con esa emoción sin calificarla, sin si es buena o es mala. Si te sientes cómodo, vas a respirar, vas a inhalar y exhalar. De lo contrario, si te sientes incómodo, vas a indagar un poco más sobre esa situación, en dónde estás, con quién, qué estás sintiendo. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y desde allí vamos a invocar a los señores del karma, guías y maestros de los archivos akáshicos, solicitando sanación, transmutación, liberación y corte kármico de cualquier energía o proyección que hayas hecho en el pasado, sean votos, contratos, karmas negativos, formas de pensamiento negativo, implantes, lealtades o cualquier otra situación kármica que ha creado esta situación en este presente. Vas a conectar con esa situación que estás sintiendo, que está bloqueándote en este momento.
y vamos a solicitar que sean removidos a nivel de la red mental a través del ADN, que cada una de tus células se transmute y se modifique esa información que hoy te está generando una situación de incomodidad, de bloqueo, de freno, de dolor, de sufrimiento, a través del alma interna y más allá, a través de los contratos kármicos o archivos akáshicos. Vamos a hacer toda esta transmutación de esa energía. Y pido a esta sanación que sea hecha a través de todos los niveles y de todos los cuerpos y en todas las existencias, incluyendo la presente. Que sane todo el daño causado por esta lealtad que llegó a ti, por esta lealtad que llegó, que te mostraron tus guías en esta situación. Y que esa sanación sea traída hasta el momento presente. Y ahora pido sea integrada en la consistencia y la luz y proyectarla desde hoy. Vas a imaginar esa situación como quisieras estarla viviendo y sintiendo. Vas a habitar esa nueva realidad en donde ya esos bloqueos y esos temas que te están poniendo algún tropiezo ya no están. Ya todo fue transmutado y transformado a nivel celular. Y desde aquí vamos a conectar con el guía del fuego dorado de sabiduría. Yo soy el fuego dorado y todo mi ser se expande con la energía dorada de la sabiduría. He viajado desde los planos de la Akasha para aportar sabiduría a este mundo y estoy al servicio de todos los seres para despertar el conocimiento divino. Si me invocas, podré guiarte hasta abrazar el corazón dorado que late en tu interior, donde albergas tu propia sabiduría. Siempre has estado vinculado con esta sabiduría infinita, pero por alguna razón te has desconectado. Hoy aparezco para recordarte que siempre has albergado esta sabiduría, puesto que eres un ser sabio y un alma entera, eterna, experimentando este regalo de vida. A tu alrededor, la tierra y los seres espirituales que lo conforman. Todos conocen tu verdadera naturaleza, deben recordar quién eres realmente. Ven, acude a mí, deja que te ayude a establecer un vínculo eterno con tu sabiduría. Desde infinitas vidas traes contigo este conocimiento. Sé consciente de ello y despiértalo. En este plano terrestre estás de paso. ¿Te has preguntado qué huella vas a dejar para elevar la vibración de la tierra y ayudar a los seres que te rodean? Siempre has sabido la respuesta. Todos tienen que lanzarse a ello. Aclara todas tus dudas. A través de la inquietud encontrarás a tu interior todo lo que anhelas. Mensaje de la carta. Esta es una carta que luego les mandaré la imagen para que puedan conectar con ella. Si apelas a tu sabiduría interior, sabrás que estás en lo cierto. Es el momento de compartir tu conocimiento con los demás. Y vas a repetir mentalmente, yo soy la sabiduría que yo soy. Y despierto el conocimiento oculto que hay en mí. Me abro al mundo para mostrarlo. Respiras profundo, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas y en este momento vas a empezar a sentir tu cuerpo de nuevo, a conectar con él, a sentir si hay alguna tensión o si ya se liberó. Si no se ha liberado, puedes hacerte tapping, que es darte golpecitos con las yemas de los dedos. Y respiras profundo, inhalas y exhalas. Y lentamente vuelves al libro, lo cierras, lo abrazas, desde la certeza que el movimiento energético que se hizo hoy, independientemente si para la razón es o salen dudas o sale el ego a hablar, se hizo un movimiento energético fuerte y vas a honrar ese momento, en ese movimiento energético, vas a abrazarlo y agradecerlo.
Abrazas el libro, miras si tuvo algún cambio, si cambió de color, de textura, de peso, de olor. Y vas a entregar al arcángel Metatrón este libro con la absoluta certeza de que siempre que quieras volver a consultarlo estará a tu disposición. Siempre que requieras consultarlo estará a tu disposición. Inhalas y exhalas. Ves cómo los guías y maestros de los registros akáshicos se retiran por el mismo camino por donde llegaron. Tú vuelves a tu trono de poder, a enfocarte y a volverlo a ver, a sentir y a contemplar. Y empiezas a ver cómo tu cuerpo físico vuelves a conectar con tu cuerpo físico, ya no es solo luz, ya empiezas a volver a ser consciente de tu piel, de tu cuerpo en esta línea de tiempo. Y lentamente, sintiendo mucha gratitud en tu corazón, vas a ponerte de pie y vas a seguir por esa alfombra morada que te llevó hasta tu trono de poder. Vas caminando y empiezas a visualizar cómo la luz entra en este diamante y ahora es más fuerte y ahora la luz que entra a tu corazón, se refleja y desde ahí vuelve a salir, iluminando el universo completo. Sigues caminando y viendo y mirando ese diamante, cada aviso, cada color que sale es pura magia y el diamante transparenta su luz igual que tú. Y al tú estar ahí adentro, estás transparentando su luz, que es tu propia luz, todos somos uno. Llegas a la puerta de este gran templo, das un paso hacia afuera, volviendo a pararte en el tubo de luz y en esta escalera entorchada, que es tu propio ADN. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y al ir bajando, vas sintiendo cómo bajas de frecuencia y vibración. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Das un paso hacia afuera, ves cómo este tubo de luz se recoge, vuelve al corazón, este corazón vuelve a tomar una forma de esfera y se empieza a alejar lentamente hasta que ya dejas de percibirlo. Y tú estás de nuevo en ese lugar de conexión y poder en la naturaleza en donde empezamos esta meditación. Vas caminando, de nuevo a conectar con cada uno de tus sentidos, con el olfato, con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto, los sabores, los colores, las texturas, las temperaturas, las brisas, todo lo que empieces a sentir. Y lentamente vas recordando el lugar físico en donde te encuentras para esta sesión. Si es tu casa, si es una silla, si es, bueno, ¿dónde estás? Estás recordando y haciendo presencia de ese espacio. Y cuando esté bien para ti, empiezas a mover los pies, las manos, los dedos, los hombros, los tobillos, las rodillas, el cuello. Y vas volviendo lentamente. Y cuando esté bien para ti, ya puedes abrir tus ojos. ¿Cómo se sienten? Los que tienen la cámara apagada, ¿cómo están? ¿Volvieron bien? Pongan una manito si no la quieren prender o algo. Bien, súper. Bueno, están mandando muchas manitas. Desde mi parte personal, muy bien. Muy bonito viaje. Sofía aquí nos dice que gracias. ¿Alguien más que quiera tener alguna manifestación?
Marcela, muchas gracias. Bueno, la recomendación ahora es que tomen mucha agua y se hidraten mucho y que no le den tantas vueltas desde la cabeza y desde el ego, sino dejar que se integre el movimiento que hicimos. Ok, genial. De verdad que muy, muy hermoso. Y obviamente yo creo que cada uno de nosotros desde la experiencia personal puede manifestar lo propio. Yo les quiero contar que estos temas me encantan, me aperturo mucho, lo vivo, lo disfruto y bueno, pues creo que es una información muy particular y bueno, pondré en práctica lo que nos has dicho. Si alguno quiere o siente escribirme, claramente estoy súper abierta y disponible, pues si me quieren compartir, si quieren compartir acá, bienvenidos, pero están muy callados, entonces no creo que lo hagan. Me pueden escribir por privado si cualquier cosa o si sienten algo, lo que sea, estoy pues a su disposición. No, cada quien en el chat Lina nos dice que sí, que quedó con mucha sed, que mil bendiciones. Gratitud. Ok. Ah, bueno, y la carta que Ah, pues que salió, pues en realidad salieron dos, hicimos de la lealtad porque salió esta carta, ¿sí se ve? ahí. Ah, Una por una. Esta es la del Guía del Fuego Dorado de la Sabiduría, que nos invitó a conectar con la sabiduría interior, que está muy alineado a lo que les dije yo de mi rol como sanadora o como sesiones de sanación, de conectar cada quien con su luz, ¿no? Entonces, esa. Y trabajamos la meditación, la lealtad por esta carta que además pues me pareció divino que salió un caballo. Es un oráculo de constelaciones familiares que pues hay muchos animales, todas las cartas tienen un animal y justo la que correspondía hoy pues tiene un caballo. qué bello. Bueno, pues última oportunidad para quienes quieran escribir o hacer alguna manifestación. Vamos con una última participación para pasar a nuestra siguiente fase, que es un proceso de gratitud. ¿Alguien quiere comentar o escribir o hablar? Perfecto, entonces, eh, Natalia, muchísimas gracias. Vamos a pausar acá la grabación, no sin antes pues recordarles que a través de las redes de Natalia Andrade pueden encontrarla. Quienes estuvieron dentro de este proceso y quieren contactarla, también me pueden pedir de forma directa al celular y se los puedo conectar, ¿vale? Entonces, aquí, eh,